En esta ocasión el canal 4 RD se complace en celebrar, por así decirlo, lo que hemos denominado Botánica RD. Y para ello hemos solicitado la colaboración de 4 importantes biólogas dominicanas, que no solo por ser ellas lo que son como género, sino esencialmente porque las 4, siendo biólogas, pues se perfilaron para su ejercicio y su vocación dentro de la biología como botánicas. Y bueno, tengo el honor de saludar, de recibir y agradecerles a ellas su participación en este programa especial, presentarles a la docente, bióloga y botánica, la amiga Ángela Guerrero, que ha participado, como las demás, en investigaciones importantes, colaboraciones con otros profesionales de la biología y con fundaciones que han hecho también aportes importantes a esto que llamamos la botánica en la República Dominicana. Ángela también pues está acompañada de Jacqueline Salazar, quien es PhD de la Universidad de Cornell, Estados Unidos, y pues tiene una maestría alcanzada en Brasil, en la Universidad de Río Grande do Sur, en Minas Gerais. Y ella pues es licenciada en Biología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y autora de otros tantos informes científicos y investigaciones y publicaciones en revistas científicas internacionales y nacionales. Tenemos la participación de Amelia Mateo, quien tiene una maestría de la Universidad Complutense de Madrid y otra de Mayagüez, Puerto Rico. Es profesora de la Cátedra de Biología Básica y de Biología Vegetal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y, al igual que las demás, pues ha participado en cantidad de eventos científicos, congresos y tiene innumerables publicaciones en revistas de ciencia y de la sociedad del INTET. Por el otro lado, tengo el placer por igual de presentar a Dalia Jones Miguel, quien es, no voy a atreverme a decir lo que me pusieron aquí, ¿o sí? Todavía no se ha graduado. Cuasi bióloga. Y por lo tanto también en este caso botánica de formación, hizo su tesis estado de conservación de una especie importante de la que ella finalmente nos hablará algo en Samaná, una investigación en Samaná. Y por igual ha trabajado en el Jardín Botánico Nacional y ha participado, como ya he dicho, en eventos internacionales y nacionales en esta materia. Este canal se siente particularmente complacido con la participación de ustedes, en el entendido de que pues podrán exponer la historia de la botánica, no solo en la República Dominicana, sino también la historia de la botánica, como parte de la biología y como parte de una larga historia, por lo tanto, de esta ciencia. Y de cosas que la gente no distingue mucho. Me refiero, por ejemplo, a la taxonomía, en qué medida no es exactamente lo mismo, pero está asociada como método de clasificación a la botánica y a la biología. Hablar de las botánicas que no son las tiendas ¿verdad? Donde la gente va a hacer todo tipo de consultas y que no solo aquí existen, y aquí también existen, que está asociado a, bueno, quizás a una área o una rama de la propia botánica. Pero yo espero que sean ustedes arrancando
quienes le den a nivel de pinceladas cada una, nos den su propia versión de esta evolución a través de la historia, que bien podría comenzar con un nombre raro, ¿verdad? Teofrasto. Y de esta manera pues iniciamos este panel. Ángela. Buenas, gracias por permitirme estar aquí otra vez y permitirme ensamblar este equipo de mujeres botánicas, que no siempre hay la oportunidad. Teofrasto era un griego que se dedicó a estudiar las plantas, y como en esos tiempos las plantas eran la medicina disponible, entonces así fue como comenzó. Una de las cosas importantes por la que estuvo ligada a la farmacéutica, a la medicina, es porque las plantas siempre han servido como fuente de tratamiento para las diferentes dolencias del ser humano. Pero hace mucho tiempo, claro está, que la botánica se perfiló como una ciencia como tal, y ha sido una de las que más ha avanzado. Yo siempre hago chanza con mis estudiantes, relajo, y digo que los zoólogos siempre van detrás de nosotros, los botánicos, porque los botánicos somos más organizados. Se decía siempre botánica y zoología. Sí, así mismo. Entonces Teofrasto fue un gran investigador en su tiempo en la antigua Grecia, y a partir de él entonces se bautizó incluso una de las familias modernas de plantas, que es la Teophrastácea, y así se ha ido rindiendo honor a diferentes botánicos, a Magnolio, el francés, Magnoliacea, y así por el estilo. Ángela y demás, ¿verdad? El público, este señor publicó 2 importantes textos, según entiendo, y esto también marca un poco el punto de partida, sí, de que los botánicos registran, siempre han sido muy prolíficos en su producción. Sí, claro, todos esos científicos de la antigüedad tenían publicaciones, y eso es parte de lo que ha dado la tradición a los botánicos, porque qué no decir de Linneo, que publicó el Sistema Natura en el siglo XVII y era un botánico, y entonces el sistema de Linneo sirvió de base para lo que hoy incluso es la clasificación moderna todavía, claro, con muchas más modificaciones y mejoramientos, pero la base sigue siendo esa, un nombre compuesto de 2 nombres. Creo que uno en latín, ¿verdad? Todos en latín, todo está en latín. Sí, se comenzó, hay nombres escritos en griego también, pero comenzaron los griegos. A partir de Linneo, entonces el latín fue el idioma oficial para escribir los nombres científicos, tanto en la parte de zoología como en la parte de botánica. Entonces sería el sistema moderno. Claro que una de las cosas que nosotros tenemos que ver, ya que estamos todas mujeres, sí, uno de los grandes problemas en la botánica dominicana ha sido que ahora, básicamente, es que las mujeres se han desarrollado en el área de botánica. No sé si las muchachas concuerdan con eso. Nosotras somos de una generación más antigua, pero ahora mismo está surgiendo lo que es la botánica, donde tenemos 3 generaciones aquí básicamente. Ángela y yo, que somos de una generación más antigua, Amelia, que sigue, y luego la generación más joven, que es la generación de Dalia. Esto es importante, yo que tuve la oportunidad de estudiar en los Estados Unidos igual que Ángela, porque uno de los puntos, y es importante aquí, podríamos decir botánicas dominicanas, porque es la primera vez que tenemos así un conversatorio sobre el avance de la botánica con el punto de vista de género también, donde es algo que se ha hablado mucho de la importancia de la mujer en la ciencia y cómo la mujer ha tenido que romper muchos obstáculos en el desarrollo de las ciencias a nivel general, incluyendo los países desarrollados, para poder avanzar. Entonces, fíjese que la historia que estamos hablando
de los botánicos antiguos fueron básicamente hombres. Las mujeres no se les reconoce esa parte. Lo que se conocía en la historia antigua era lo que nosotros llamamos, lo que se llamaron brujas, que eran mujeres que se dedicaban a estudiar el uso medicinal de las plantas. Entonces muchas fueron quemadas porque usaban plantas como medicinales, habían plantas alucinógenas y las personas confundieron el efecto con un problema de la parte también religiosa. Entonces, eso yo creo que es importante, porque a pesar de que hablemos de la historia de la botánica, vamos a hablar cuál es la lucha que tiene la mujer para desarrollarse en el área de la botánica, básicamente en un país como el país de nosotros, que es un país que tiene cierta limitación en la parte científica. Y que nos empoderamos de grupos que nadie quiere. Y nos hemos empoderado, ahora Amelia va a hablar, nosotros trabajamos básicamente con plantas con flores, pero ahí tenemos el caso de Amelia, que trabaja con plantas que no producen flores. Y ella va a hablar un poco ahora de esa rama, porque creo que hablando, se puede hablar de Ekman, que fue uno de los botánicos. Habrá que hacerlo. Sí. Hay que hablar de los extranjeros que llegaron. De los extranjeros que llegaron aquí antiguamente, que fue Ekman, fue el principal colector de las Antillas. Y por eso tenemos género como el género ekmaniante, que es el roblillo del sur. El género Elecmania. El género Elecmania. Entonces, tenemos importantes botánicos. Tenemos, claro, los botánicos actuales, muchos hombres, como es el caso de Milcíades Mejía, Ricardo García, Brígido Peguero, Teodoro Clase, Francisco Jiménez, Alberto Veloz. Entonces, no olvidemos del... Sí, entonces, estamos mirando, hay una generación de botánicos dominicanos, de los botánicos hombres, pero aquí tenemos una representación de las mujeres en el área de la botánica. Sí. Falta Cristiana, que tiene su PhD en etnobotánica, la Universidad de Venezuela, me parece. Rosa Rodríguez. Rosita Rodríguez, que está haciendo su PhD en Ohio. Natalia Ruiz. Natalia Ruiz, que está haciendo su doctorado en Chicago. Natalia. Siendo interesante lo de los obstáculos, bueno, ellas los vencieron, evidentemente. Sí. Y en este caso es bueno entonces tu testimonio, que ha tenido la tuya, tu generación. Un momento que interrumpa, pero algo que después se queda. Empezando porque no querían contratarnos como personal de campo, porque supuestamente no era Somos adecuado. peligrosas. Pero a la última llegábamos primero a la cima de la loma, en muchos casos, y también cocinábamos en el camping. Éramos multiuso. Fueron bastante útiles. Claro. Siempre nos cuesta el doble a nosotras. Sí, porque también el hecho de ser mujer era no era tanto un obstáculo, era un ente de peligrosidad. El andar con una mujer en el campo con un machete, con una bota de campo, con un sombrero, y de repente aparecen 3 o 4 hombres también con machete, hay una diferencia de poder en ese momento. Entonces, los compañeros tenían que estar pendientes no solamente de qué es lo que estaba pasando en el campo, en la recolecta, en que se sequen bien las cosas, sino también un cuidado con respecto al género femenino que estaba al lado de ellos. Nosotros tuvimos experiencias de 2 mujeres en el campo con un solo compañero, y de repente estábamos en medio de una pelea de campesinos a base de machetes y ese tipo de cosas, que había que tener cierta delicadeza a la hora de decidirse a hablar con ellos. Claro. Porque tú eres un ente extranjero, estás en República Dominicana, pero estás en un ente extranjero, porque ellos no te conocen, no saben de dónde eres, a qué vienes aquí, me vienes a quitar las tierras, por ejemplo. Y eso es algo que hay que entender, que el campesino, eso es lo que está viendo, y ha tenido sus discrepancias. Siempre ha sido chivo. Sí, siempre hay una chuleta ahí mal cocida. Esa es otra cosa, por el trabajo de campo también, la intuición y la visión diferente que tenemos las mujeres de ese tipo de delicadeza, como ya dice, también suma. Porque yo llegué a estar en Parque Jaragua coordinando un trabajo, y la jefa era yo, y yo era la única mujer. Entonces yo lo que hacía en esos casos es que delegaba el liderazgo aparente en el sargento, que era el cartógrafo a la vez del grupo. Entonces
como era militar, entonces a veces hay que saber manejar esas cosas. Sí, la investigación Para no terminar, como dice Amelia, en un Dalia. duelo de machete. En esa misma línea de la maestra, de Amelia, la maestra Jacqueline y la maestra Ángela, una experiencia personal que tuve en viaje de campo fue un secuestro. Fue un secuestro a un grupo estábamos trabajando para el Inventario Nacional Forestal en el 2014 en Barahona, Tamayo, una comunidad llamada Tamayo. Nos tocó un punto de trabajo en una mina de yeso. Y bueno, antes de dirigirnos a esta localidad, habíamos consultado ya a la Junta de Vecinos de la comunidad, le comentábamos que estaríamos instalados en la zona haciendo un levantamiento de datos. Cuando regresando al punto donde dejamos el vehículo, nos encontramos la comunidad entera reunida, nos cerraron el paso, un secuestro, nos quitaron los formularios, nos quitaron equipos, duramos 2-3 horas luchando con esas personas para poder salir de la comunidad. En fin, como comentaba la maestra Jacqueline, nosotras las mujeres, o sea, a pesar de la discriminación que tenemos como de género, que hay que reconocerlo, las amenazas en el campo son múltiples. No somos débiles, yo me considero fuerte en el campo porque camino bastante, tengo buena resistencia, la maestra Jacqueline, Amelia, la maestra Ángela por igual, pero son muchos los riesgos que enfrentamos. Pero dado este caso, no tenemos que darnos por vencida. No tenemos que tirar la toalla de un lado porque soy mujer y no puedo. No, sí podemos. Sí podemos. Qué bueno que ustedes hagan estos aportes. Y eso me va a permitir retornar un poquito al punto de partida para ya luego ir hacia otros aspectos. Habrá que hablar de Edman necesariamente. Lo hacía solo. Lo hizo en el Pico Duarte, lo hizo en Haití, lo hizo en Cuba, lo hizo en Ecuador, creo, no sé. No. Pero bueno, obviamente, y andaba solo y corría los riesgos, que no solo son de seguridad por ese tipo de experiencias, que también los tenían, seguro. Y porque él además fue en su momento, creo que en Haití, guía turístico o guía de gente que iba a hacer investigaciones. Tiene sus riesgos siempre todo. Pero además... Cortó caña en Cuba. En Puerto Caña, en Cuba, y subió al Turquino. Fue el primero que subió el pico más alto de los cubanos. Pero tenemos el caso del que murió de paludismo. No, de neumonía. Neumonía. Pero le dio paludismo, sí. Sí, le dio paludismo, que era muy común. Y eso eran también parte de los riesgos. Esos son parte de los riesgos. Son parte de los riesgos y no tienen que ver mucho con el género. No con la realidad y las dificultades de la labor de campo, ¿verdad? Claro. Bueno, pero aquí tenemos entonces que tenemos que hablar de Rafael María Moscoso, que es sin duda, después quizás de Edman, el que dejó un aporte más significativo, si no hasta por lo menos cuando el profesor Marcano. Y estoy también hablando de gente con la que ustedes trabajaron, o algunas de ustedes trabajaron, y que evidentemente tampoco tenían ese machismo característico que se nos atribuye al resto de los dominicanos. Es decir, fue gente abierta, en tanto con una mentalidad abierta, científica y precursora, en cierto modo, del reconocimiento de los aportes de la mujer en este tipo de cosas. Siempre tuve la impresión, no obstante, de que esa labor que las marca a todos ustedes como botánicos y demás, tiene que ver con, ustedes siempre las pensé mejores en la clasificación, en la preparación de los herbarios, que marca también un poco esa labor científica de ustedes. Y sigo pensando que ustedes, las mujeres, están también un tanto más dotadas que otros, que sí pueden hacer quizás la gran labor de campo y que ya luego pueden tener otro tipo de colaboración. Y quiero que me expliquen también por qué gente, científicos como los suecos, que no han tenido la exuberancia de nuestra vegetación ni de nuestra flora, pues han hecho no solo a nuestro país, que era el caso de Edman,
tan importantes aportes a nivel de la botánica universal. El mismo... ¿Tú quieres? Mire, lo que yo considero, primero hay que ver el nivel de desarrollo en la parte de investigación que tiene el país. Entonces, no es lo mismo un país que ha tenido el sistema europeo con un desarrollo al nivel que tiene Suecia, que un país que está comenzando prácticamente en el área científica. Por ejemplo, nosotros no tenemos ni siquiera programas de maestría bien definidos en el área de ciencias. Entonces, no es lo mismo ni es igual. Por ejemplo, hay países de América Latina que sí han desarrollado el área de la botánica, caso Brasil. Caso de Brasil, que es un país que se ha empoderado tanto de sus recursos naturales, que Brasil tiene una legislación muy fuerte, inclusive para que los extranjeros puedan trabajar allá. Entonces, hay que ver cuál es el desarrollo que tiene el país para nosotros decir eso. En el caso de Brasil, ha tenido tanto desarrollo que la Universidad de Río de Janeiro, en el área de sistemática, de botánica sistemática, es un ejemplo a nivel mundial. ¿Qué es la botánica sistemática? Así vamos aprovechando también el tiempo, para que la gente que nos oiga, pues no se quede en el limbo. Bueno, si la profesora... No, sigue tú. Sigue tú. Entonces, cuando hablamos de botánica sistemática, eso incluye la taxonomía, así como la clasificación de las plantas, pero la relación filogenética de las mismas también. O sea, cómo se relacionan. Eso es como decir, cómo nosotros nos relacionamos los seres humanos con otros animales mamíferos, por ejemplo, porque somos de ese grupo. No sé si la profesora quiere poner un... La botánica sistemática es el estudio de la clasificación de las plantas, pero desde el punto de vista no solamente de una especie, un género, una familia, sino tratar de incluir todo lo que están en la historia familiar, vamos a decir así, el linaje completo, desde el último ancestro conocido. Y eso solamente se hace relacionando. Empezamos por la especie y buscamos el género, ese género pertenece a una familia, esa familia pertenece ya a otro grupo, y ahora ya de ahí para arriba casi no se usan nombres en la sistemática, se utiliza lo que dicen clados, porque es parte de un árbol genealógico, vamos a decirlo así, pero es el árbol filogenético, como ella dijo. Entonces, se trata de ver la cosa en conjunto en la sistemática moderna ahora, no verla como organizó Linneo, el sistema por especies. Y los suecos tienen algo especial, para contestarte la ahorita. Para mí, yo los admiro, porque Linneo era sueco, y les contaba a Amelia cuando veníamos que mi asesor en Florida, cuando yo hice mi maestría, Walter Judd, que ha venido aquí muchas veces, un botánico renombrado, ha ganado muchos premios, me envió un día por correo la genealogía de los botánicos, porque un alumno de él le había enviado la genealogía desde cuando de Linneo, los diferentes profesores que él había tenido, y conectaba con uno que había tenido él, y como yo fui su alumna, él me lo envió a mí y dice, ahora tú y tus alumnos también son parte de ese linaje. Venimos del linaje de Linneo, porque lo fundamental aquí es destacar la labor del maestro, que en este caso hemos sido Jacqueline y yo, las maestras de Dalia y de Amelia, y eso es lo que queremos también destacar, el trabajo de los maestros, como lo fue Marcano de nosotros, Sí, profesor. como lo fue el doctor Jiménez de Marcano, y el doctor Jiménez a su vez aprendió con Moscoso. Y eso es lo que ha hecho que aquí la botánica no se muera, porque ha habido esa tradición de maestros. Y Ekman fue parte del grupo de manera colateral. Ekman convivió en parte con Moscoso, con otro extranjero también que vino aquí, Ciferri, un italiano en el 30 y pico, y de los años 20 por ahí, 28, 29, 30, tuvieron
de conocerse y de andar en el campo, porque Ciferri vino aquí a hacer un estudio. Las malas lenguas dicen que el cuaderno de campo de Ekman cayó en manos de Ciferri, que eso le ayudó a terminar su tesis doctoral de la Universidad de Padua. Pero no es que Ciferri era menos, no, es que en ese tiempo no había ni literatura casi. Y Ekman vino, era para Brasil que iba. Urban de Alemania lo contrató por correo y lo convenció que en su camino a Brasil, que era para Brasil que iba Ekman, que llegara aquí al Caribe y que fuera a Cuba y a la Española, porque lo que le había mandado el Padre Fuerte ya, por ese tiempo un cura español que vino a Barahona y empezó también a colectar y era botánico, otro de esos extranjeros ilustres, entonces le impresionó tanto a Urban en Berlín que él contactó a ese estudiante sueco y lo convenció que se quedara aquí. Entonces Ekman llegó a Cuba y una vez llegó a Cuba le dijo, ya yo no voy para Brasil, me quedo aquí que hay demasiado trabajo. Y se quedó entre Cuba y la Española hasta que lamentablemente murió aquí. Está enterrado en Santiago, Ekman. Sí. Miren, a menos que ustedes quieran sobre este tema, pues aportar algo. Sobre lo de cómo ellos han avanzado, a pesar de que vinieron aquí, son de un país tan lejano, estamos hablando de Europa. También tenemos que tomar en cuenta que muchas técnicas que fueron desarrolladas allá, ellos pudieron trasladarlas, o sea, pudieron tomar todos los especímenes que colectaron aquí. Inclusive actualmente hay especímenes que se encuentran en ámbar dominicano, que se encuentran en Alemania y en Suiza, que están llenos de briofitas, de musgos, como se conoce, y de muchos insectos también, si hablamos en general, que no se están trabajando aquí porque no tenemos las técnicas, sino que las tienen ellos. Entonces, eso también ayuda a que esas personas que sí tienen no solamente el conocimiento, sino la técnica, pues el conocimiento ya lo tenemos aquí, puedan avanzar más rápido y se hagan más publicaciones de lo que existe en República Dominicana, pero claro está, publicado por un ente extranjero en este caso. O las publicaciones de divulgación o de presentación de investigaciones que son internacionales, que están al servicio, ¿verdad?, de todo el cuerpo científico internacional. Yo quiero un poco que cerremos esto porque me lo están pidiendo, pero no sin antes decirles que vi el dato de que entre los primeros botánicos puros, formados a partir del año 1966 más o menos, que es cuando vi el dato, estaban, de esos 10 habían 2 mujeres, Rosa Rodríguez y Natalia Ruiz, ¿verdad? Los demás están mencionados son Brígido Peguero, Milciades Mejía o Milciades, Alberto Veloz Ramírez, Ricardo García, Teodoro Clase y Francisco Jiménez. Y bueno, ya en este próximo... Esos son del lado del Jardín Botánico. Porque en la universidad tenemos a Raimundo Hansen, Manuel Valdés. Graduados de esa época puros, botánicos puros. No, Raimundo sigue su título de agrónomo, pero fue a Alemania a hacer un doctorado en malezas y por ahí se quedó en la botánica. No llegó a completar el doctorado, pero le faltó poco. Le faltó terminar la tesis. Después no vino para acá y no pudo terminar. Pero Manuel Valdés sí es biólogo. Y es profesor de botánica de la universidad. Y allá también tenemos a Ruth Bastardo, que es entomóloga, pero es también una muy buena botánica, y es la actual directora del Instituto de Investigaciones Botánicas y Zoológicas de la UAS. ¿Alguna de ustedes tuvo algún contacto en su momento y qué valoración tienen de sus aportes, si es que se les reconocen, con Thomas May? Thomas May, sí. Háblenme un poquito de esto, que creo que también es un extranjero que de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, que también habría que reconocer que pasaron por aquí. ¿Quién lo hace? Él ha trabajado mucho en ébano verde. Él tiene, yo conocí mejor porque mi tesis de licenciatura fue en ébano verde y prácticamente el 90% de los trabajos
que se publicaron fueron por él. No solamente hasta el año 2000, sino que él ha hecho unas 5 publicaciones extras en 3 revistas internacionales de India latinoamericana sobre la diferentes formas de regeneración y uso del carbón vegetal en la Reserva Científica de Bano Verde y ahora también en barreras, en Asua, por ejemplo. Él ha trabajado mucho con parte de lo que es fenología de muchas especies que están en el área de Bano Verde, específicamente como la tabebulla vinosa. Hizo una publicación en la Moscosoa y está trabajando desde el uso de maderas en algunos bosques secos de barrera como uso de carbón vegetal por las comunidades de las áreas de Asua. Él falleció hace un par de años en en Ecuador. Sí. Y era alemán. Él era geobotánico. Alemania es un título que da muy especial, que es para gente que estudia ciencias de la tierra y también botánica en combinación. Y entonces él creo que hizo parte de su tesis doctoral o de maestría en España, en la déficit hídrico en los veranos, en los terrenos cársticos. Era un gran ecólogo, pero aprendió aquí a conocer la flora dominicana muy rápido, sobre todo la de montaña. Sí. En este panel especial, Botánica RD, debo recordar que estamos en compañía de 4 importantes botánicas dominicanas, que son de 3 generaciones que damos, ¿verdad? Distintas. Sí. Y que se trata de la doctora Ángela Guerrero, de Jacqueline Salazar, de Amelia Mateo y de Dalia Jones Miguel. Quiero un poco avanzar hacia esta idea que siempre me ha llamado la atención. ¿En qué medida y cuándo, de cara a la población, se distingue entre la botánica chamánica, que nos llega incluso desde Brasil ya con textos específicos, con manuales hasta publicados según supe, de esa relación, entiendo, entre la botánica, la observación, la clasificación y descubrir los elementos que componen cada planta. Y en qué medida, en realidad, la de ustedes se decanta un tanto con respecto a la agricultura, a la agronomía, digamos, con respecto a la de la propia botánica, que vamos a llamarle chamánica, que no sé si es del todo correcto. Me alegraría entonces que ustedes aportaran este conocimiento. Y en qué medida entonces aquello que llamamos en puridad botánicos, o botánica pura o botánica aplicada, en qué medida van surgiendo a través del tiempo también y decantándose las áreas a las que un botánico o botánica puede, ya siendo biólogo, dedicarse. Jacqueline. Bueno, yo creo que lo primero es que chamán es un término que se utiliza más en comunidades indígenas. Bueno, pero están ahí todavía. Sí, pero nosotros no utilizamos el término chamán aquí. Es más, se le llama brujo. O curandero. Brujo, curandero. Curandero es más el término. Entonces, ahí es esa relación de medicinal, de las propiedades medicinales de la planta. Entonces, lo que básicamente, bueno, es el uso tradicional que las comunidades, las personas hacen de las plantas, ya sea con fines medicinales o fines afrodisíacos, que es bastante común en este país, con la famosa mamajuana. Sí. Y allá con la ayahuasca o algo así. Ayahuasca. Y el peyote. Y el peyote en México. Pero la ayahuasca en la región amazónica. En México, ¿verdad? El peyote es en México. Entonces, es diferente a como... Bueno, era la cojoba, era lo que utilizaban los indígenas dominicanos. Con fines rituales, con fines rituales. Siempre, el chamanismo es con fines rituales. Con fines rituales. Pero nosotros lo que desarrollamos fue esa parte.
La taxonomía como tal, per se, comenzó, bueno, hablando desde el punto de vista dominicano, la publicación de Moscoso, del doctor Moscoso, fue lo que fue la primera gran publicación escrita por un dominicano sobre la flora de la isla. Entonces creo que sería a partir de ahí que comenzaría ya un estudio más desde el punto de vista de taxonomía, más dirigido hacia la taxonomía como tal. Sí, ahí tenemos los estudios de Urban, pero claro, esos fueron con las colectas que hizo Ekman, que se enviaron hacia el extranjero, y Urban hizo las publicaciones básicamente. Entonces tenemos esa parte antigua. A partir ya del doctor Moscoso, del doctor Jiménez, se comienzan las publicaciones de los botánicos dominicanos. Con la contratación de Lioyer. Sí, con la contratación del doctor Lioyer, que estuvo trabajando la flora de las Antillas Mayores, porque estuvo también en Cuba y en Puerto Rico. Y el cubano vino de Cuba. Y este es el alemán, Lioyer. No, Lioyer es de origen francés, pero era hermano de La Salle en Cuba, y entonces llegó aquí y se dedicó ya desde allá a la botánica. Y era el encargado del departamento de botánica del Jardín Botánico en sus inicios. Y luego entonces que salió Lioyer, llegó Tomás Zanoni, el doctor Tomás Zanoni. El doctor Proctor llegó primero. Proctor, sí, que era jamaiquino, venía de Jamaica, de Puerto Rico. No, él era norteamericano. Pero había estado en Jamaica y en Puerto Rico. Se quedó en Jamaica al final. Entonces, porque él trabajó en Puerto Rico, vino a República Dominicana y luego se fue a Jamaica, donde trabajaba en el Museo de Historia Natural. He comenzado por ahí, porque cuando nosotros pasamos por la escuela, o algunos tuvimos la suerte, en su momento, se nos hablaba de ciertos reinos. Y al hablarnos de la botánica, también se nos refería a esos reinos. Y se nos hablaban, profesoras y botánicas, se nos hablaba incluso, bueno, de que era lo mismo un tanto los hongos, los helechos, que cualquier flora, que cualquier cosa. Y lo que nos damos cuenta es que a través del tiempo también esta noción de los reinos y de lo que se ocupa cada área de la botánica, pues ha ido evolucionando hasta llegar, bueno, hasta lo que es el día de hoy. Bueno, el día de hoy hablamos más de dominio. Porque debido a la biología molecular, al área de biología molecular, muchas cosas han avanzado. Primero tenemos que pensar en términos celulares, si es una procariota o si es una eucariota, y luego empezamos a dividir si es un animal, si es una planta o si es un hongo. Y eso está dado por diferencias que se han encontrado. Por ejemplo, tenemos lignina, tenemos celulosa, ya de por sí empezamos a dividirlos, cada uno empieza a tener sus características particulares, empiezan a estar en un reino diferente, ya tengo que quitar los hongos, empiezan a ser fungi del área de la planta. Clorofila. No, y no tienen celulosa, entonces sus y paredes. No tienen celulosa, exactamente. Más bien se comportan como el reino animal en muchas cosas, en su reproducción, o qué sé yo. Sí, no, ahí va a tener que invitar a Omar Paino para que le explique mejor sobre los hongos, ya que es el micólogo, como se dice aquí. ¿Cuál de ustedes es experta en algas? Que también ya las algas, las algas están aparte. Ya están aparte. Sí, son protistas. La bióloga Gladys Rosado. Tienen que llamar a Gladys Rosado para hablar de eso. Pero, por ejemplo, hay grupos que, como ejemplo, podemos decir las briofitas o las pteridofitas, que son los helechos, que ya ahí entran a la clasificación de plantas debido a las características particulares que tienen y que ya se reconoce en términos moleculares que tienen una base filogenética que llega a planta. Por ejemplo, las briofitas se consideran las primeras plantas terrestres, tienen un antecesor que las lleva a eso, y luego tenemos los familiares, que son un grupo aparte, y pasamos luego a la pteridofita. Pero ya esos son grupos que la gente solamente lo ve en términos ornamentales porque se ven bonitas, porque tienen flores, pero si hablamos de los helechos, se ven muy bonitas las frondas, pero usted no le ve una flor. Y si vamos para briofitas, lo único que se están utilizando es para ponérsela a una orquídea,
por ejemplo, porque son demasiado pequeñas y la gente, aquí en Dominicana no tenemos todavía la cultura del turismo de lupa, como se está utilizando en América del Sur para ver estos grupos y para incentivar a las comunidades a que se acerquen a los bosques y reconozcan que no todo es grande, sino que también existe un microclima que está ahí y que está esperando para que las personas lo observen, lo reconozcan y lo admiren también. Y que son parte del mundo vegetal. Bueno, son la base del mundo vegetal porque fueron las primeras en poblar la tierra. Y a propósito de los helechos, doctora, y recordando un tanto a Edman, quizás uno de sus grandes aportes en aquel momento o de sus investigaciones estuvo referido a su propio deslumbramiento por la gran variedad de helechos que eran propios o endémicos algunos. Él colectó helechos, pero el que hizo la publicación fue Christensen, porque Ekman lo que hacía era enviar al Museo Botánico de Estocolmo y ahí Urban repartía. Entonces la primera publicación de helechos de aquí la hizo Christensen, que es un botánico de allá. ¿Alguna razón particular para que en la española existieran tantos tipos o especies de helecho? Hay muchas especies, no tenemos tanto endémico, creo que llegan a 10. Hemos ido ganando o perdiendo. Posiblemente queden algunos en el área de las plantas de Amelia, las briofitas. No, ya no. Ya no. Sí, han bajado mucho. Tenemos dos endemismos, endemismo caribeño de antocerotes, tenemos algunos de briofitas, y de hepáticas todavía no hay nadie que quiera embrujarse con ese grupo. En el grupo de los helechos arborescentes es posible que aparezcan algunas cosas todavía. Sí, pero los helechos, porque se reproducen híbridos por esporas, no son muy dados a los endemismos. Ahora, el hecho de que hayan aquí tantos, porque como es un grupo donde no es común, dice mucho de la diversidad de hábitats, dado a las cordilleras que tenemos y a las alturas hasta donde llegan las montañas nuestras. Entonces eso siempre se ha dicho. Cuba es más grande que nosotros, pero nosotros tenemos mayor diversidad de microclima y de hábitat por las montañas. En función de nuestra propia riqueza vegetal, y viéndolo en la perspectiva de la botánica aplicada y sus beneficios para nosotros, vamos a decirlo, ¿hacia dónde ustedes entienden que se debe un poco hacer el hincapié o el esfuerzo en la investigación, en la docencia, naturalmente, pero de cara a que al final de cuentas pues también sea útil para todos, ya no solo en la perspectiva de la conservación, que sabemos que resulta en beneficio para todos? Pues en términos de botánica aplicada per se, están desarrollándose muchas mini pymes con respecto al uso de aceites esenciales de algunas de las plantas que nosotros tenemos aquí. Además, en las áreas no de cosmetología, sino de bisutería, el uso de las semillas dentro de plantas nativas de aquí de República Dominicana está aumentando. No sé si se ha dado cuenta, en los mercadillos, en las áreas de las plazas se está utilizando mucho, y la gente también todavía cree y siente que utilizar remedios naturales es más beneficioso que tomarse una pastilla muchas veces. Y eso hace que mucha área de todo lo que tiene que ver con plantas nativas, plantas que estamos utilizando, todavía sigan manteniéndose para uso del público, porque la conoce, la acepta. Es un conocimiento que no viene de yo por yo, sino porque viene de mi abuela, que me dijo que me tomara tal y tal té, que no utilizara tal y tal cosa porque estoy abriendo la nevera antes de tiempo, que a pesar de que uno cree que se pierde, es algo cultural que el hecho de que permanezca es muy importante en nuestra nación. ¿Dalia? Sí, en esa misma línea, con relación al trabajo de grado que hice recientemente, en el Estado de Conservación de Eugenia samanensis, una canelilla endémica de la península de Samaná, tuvimos que tratar sobre los usos que tiene la misma en la comunidad donde fue evaluada, en un monumento natural Cabo Samaná, en las galeras específicamente. Entonces vimos que la gente depende directamente de
de esta planta, ya sea para tratar cualquier dolor de estómago, diarrea, gripe, como afrodisíaca también, mayormente, también la usan. En fin, la gente depende. ¿La canelilla? Sí, son canelillas. Pero no la de Oviedo. No la de Oviedo, no, de la misma familia, pero son diferentes, son diferentes especies. Entonces vimos que también debido a eso, a esos usos que le dan la gente, creemos que también se está usando como ensayos de bioprospección, lo que ha conllevado también que la especie esté un poco más, esté presentando un mayor problema de conservación en su medio natural. Yo quiero justo ahí también referir que ustedes nos ilustren con respecto, creo que fue uno de los ingenieros forestales ya mencionados, no sé, no recuerdo ahora, que hizo importantes investigaciones y registros de la flora apícola, creo que es que le llamaban. Y creo que esto con fines precisamente de aplicación, digamos, porque está asociado naturalmente a la producción de miel. ¿En qué medida? Pues esto también queda registrado botánicamente como parte del universo de la botánica, lo que es propiamente este tipo de flora que está muy asociada a ciertos tipos de especies, en este caso, por ejemplo, de las abejas. Es que generalmente la miel, como usted lo observa, tiene diferentes colores. Y esa coloración depende del polen que utilice la abeja en el proceso de la producción de la miel. Entonces no es lo mismo, ahí viene lo de la especie, no es lo mismo la producción de miel en bosques secos, por ejemplo, que tienen mucho prosopis, mucho cambrón, como mucha gente le dice, que la miel que se produce en la zona de montaña, que tiene tendencia a veces a ser más oscura. Entonces eso es importante porque las abejas son polinizadoras, o sea, contribuyen a la polinización de las plantas, entonces te ayuda a la fructificación luego, pues después de la polinización viene el desarrollo del fruto. Entonces, hay una relación muy estrecha de lo que sería, y se ha incentivado mucho los apiarios como una forma de evitar la destrucción de los bosques, que la gente mejor utilice los apiarios, ahí se incentiva la conservación de las áreas. Y a la vez, claro, el aprovechamiento de las personas que necesitan un tipo de producción, algún tipo de recursos para sobrevivir. Y hablando del cambrón, no podemos olvidarnos de que en las zonas rurales como Jimaní, Pedernales, que en la época de sequía no aparece nada de comer para el ganado, lo que utiliza es cambrón, los frutos de cambrón, que tiende a soportar climas muy agrestes, muy secos. O sea que estamos hablando de cómo solamente tener ciertas especies en el bosque y ellos solamente tener que ir a recolectar, porque solamente recolectan, no necesitan pagarle a nadie para poder obtener esos frutos, ya tienen comida para el ganado en momentos que no se consigue, por ejemplo. Aunque el cambrón es una especie introducida, es una especie introducida, que ha ido agresiva, sí, pero agresiva, que ha sido, por ejemplo, en el área de bosque seco, las personas la utilizan como fuente de carbón. Claro que que vino introducida y que se ha expandido porque el ganado consume, como ya decía, a la vez propaga la especie en el área de bosque seco después del proceso de destrucción que hay normalmente cuando se tala un área. Ustedes, como científicas, como botánicas, pues son conciencias ecológicas, digamos, pero al mismo tiempo ustedes tienen un sentido de la biodiversidad un tanto medio oriental, que es que lo que allí se dio, que se quede ahí y no se exporte para otro lado de la manera quizá más arbitraria o respondiendo a cualquier impulso comercial y demás.
en nuestro es país. Que nos el importe, caso, es que todo de forma organizada se puede hacer. Todo se puede aprovechar. Usted no puede ir y sacar todo del bosque porque dentro de 10 años no va a conseguir nada. O sea, para eso usted puede utilizar otras formas, para eso hay herbarios, usted tiene forma de cultivarlo en lugares específicos. ¿Por qué tiene que sacar todo del bosque, limitar la diversidad del bosque? Si usted puede obtener otra forma. ¿Para qué comerse una iguana, por ejemplo, que eso es lo que le gusta a la gente? Si usted tiene pollo en su casa, le sale más barato. ¿Y usted ha comido iguana? No, no voy a comer iguana Ah. tampoco. Lo Pero me pregunto como el porque yo mijo. todavía Por no ejemplo, me he yo me comido como una. el mijo. Yo me como el mijo. O el mijo. guavaberry, como le dicen en la Sí, zona claro. del este. Claro que sí. ¿Verdad que es bueno? Sí, y es silvestre. Pero ¿y si yo empiezo a cortar todo el mijo? Sí, No es mejor claro, yo sembrar una mata de mijo en mi casa y empezar a cultivarla. Yo voy a tener mijo como quiera. claro. Yo no tengo por qué ir a destruir el bosque para No, obtenerlo. obviamente, el bosque no se debe destruir. No, la iguana verde que es introducida y se está expandiendo, La verde. que es la que se come en América Central y América Y en Sur, Puerto me Rico parece, se ha en Puerto empezado a Rico. incentivar una Sí, política para comer para iguana comer verde. iguana. Eso habrá que hacer aquí Y también. aquí la gente de Baní que andan en eso, según Sí, he pero sabido. no son las iguanas nativas, Son que las son verdes. endémicas. Iguana verde. Es la iguana verde. Sí, sí, que lo sé. no se confunden para nada. Lo sé. Pero la provocación ha tenido el interés de decir, bueno, tenemos una flora en su gran diversidad, afectada por distintas razones, porque igual podríamos estar hablando del mangle, afectado, como bien saben ustedes, pero podríamos estar hablando de muchas otras especies que, si no endémicas, comunes, que han sido sustituidas y de manera muy arbitraria por otras, en el entendido de que, bueno, eran más rentables para la madera, para la producción de madera, o más rentables para esto. ¿En qué medida los botánicos nuestros, y ustedes en particular, tienen un mapa y una ruta, ¿verdad? Un sentido hacia dónde debería ir la ciencia botánica nacional de cara a la preservación de nuestra riqueza vegetal en todas sus manifestaciones? La profesora está como un poco parca, estoy preocupado. No, darle la oportunidad a las Dalia, invitadas. Amelia. A la juventud. A Y la a la juventud. profe también. Es que yo creo que eso tiene que ver con un esfuerzo de todos. Pero otros te dirían que con la biogenética, que ahí quiero llegar, porque también Pero ustedes es que tienen el que problema- definir el posiciones en torno a estos temas. Es que le voy a decir como algo que siempre me ha dicho Jacqueline. ¿Cómo tú vienes a hablarme de biología molecular si tú no puedes diferenciar la planta en el campo? Tú no sabes, te estoy vendiendo guandule y tú me estás diciendo que eso es arroz O Dalia. chícharo, o chícharo, por ejemplo. por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer, el botánico está haciendo un esfuerzo muy grande con eso, es determinar qué es lo que tenemos aquí. Exactamente. Claro, tenemos un montón de vacíos de información. Nos falta tanta información. Sí, Claro que sí. joven, todavía falta. Con todo y hablar de- Milciades y Sí. Edman y Mocoso Es que y usted me está- Jiménez y usted me está todo. hablando de y fanerógama. Marcano, y ustedes. Usted me está hablando de fanerógama, me está hablando de planta con flores, pero ¿dónde están las briófitas? ¿Dónde están las hepáticas? ¿Dónde están los toceros? El grupo que yo ¿Dónde estudio. están Que los tú mismos estudias. helechos? ¿Dónde están los familiares de esos grupos? Cada vez que usted corta un árbol en un bosque, limita la diversidad de grupos que viven en microclimas. Entonces, no podemos decir que solamente la biogenética va a funcionar, que la proteómica va a funcionar, porque voy a conseguir un montón de nuevos productos para venderle a la gente, sino que tenemos que hacer un esfuerzo desde lo básico. Porque tú no me puedes decir, ay, qué bonito se ve este árbol genealógico, qué bonito se ve este árbol filogenético, si cuando tú vayas al campo voy a encontrar que ya pasó un greda por ahí para sembrarme mango o para sembrarme aguacate. Aguacate. ¿Entiendes cuál es la situación? Hay cosas que tú puedes hacer directamente desde el herbario, con una muestra botánica. Se puede resolver mucho a cierta medida. Podría decirse en esa perspectiva que ustedes son promotoras de lo orgánico. Es que
parte lo sí, pero orgánico, tampoco resuelve. ¿Cómo usted me define algo orgánico? Bueno, Empecemos por ahí. Yo sí sé que una plantación de café, de cambita, Usted me está hablando de un cultivo puede verse en esa perspectiva de que mantenga la sombra, mantenga los árboles que conviven con ellos, no se echen agroquímicos. El café de sombra es mejor que los aguacates. ¿Verdad? Pero pues esas no son es las que, sutilezas. no es que tampoco reforestar con café o aguacate, como andan diciendo por ahí, no resuelve nada. Al contrario. Nada con respecto a la botánica. Nada con respecto a la biodiversidad, A la de plantas y de biodiversidad. animales. Es que si Y usted utiliza la de palabra insectos, botánica, y bacterias y de todo. cuando usted utiliza la palabra botánica, se está refiriendo a muchas cosas. Claro. Por eso es Un que lo reino primero, completo. esto es un esfuerzo de un todo y se tiene que empezar desde lo básico. Ya tenemos el jardín botánico aquí en Santo Domingo, tenemos un nuevo jardín botánico en Santiago y se están haciendo esfuerzos, pero ¿qué es lo que sucede? Esto es un esfuerzo de todos, hay que meter a los forestales, inclusive a los mismos agrónomos. Usted me habla de orgánico, pero orgánico en un supermercado es que usted no le ha echado ningún insecticida, supuestamente. Entonces, ¿hasta dónde es un cultivo orgánico? Porque le puedo asegurar que no solo son los insecticidas, ¿verdad? sí, hay más. O sea, estamos hablando de cosas que incentivan el crecimiento, nuevas hormonas que ayuden al proceso de maduración del fruto que usted se está comiendo, nueva ingeniería genética para aumentar la producción o para mantener durante más tiempo un fruto que se mantenga en el supermercado y que no se te pudra durante este tiempo. ¿Hasta dónde usted me quiere llegar con orgánico? En la perspectiva bioética, yo te preguntaría o le preguntaría a ustedes, por ejemplo, ¿ustedes están en contra de las guayabas que no tienen semilla o no? Eso es una hormona. Estoy hablando de utiliza para el intervención, ¿verdad?, crecimiento. de la ciencia de cara a las alteraciones también y que introducen alteraciones. El problema, por ejemplo, del maíz transgénico. De principio yo no me opongo a nada. Eso es importante, profesor. Sí, porque primero hay que analizar el problema y cuáles son las consecuencias. Ahora yo me opongo a esa siembra de monocultivo, aunque sean perennes, aguacate o café caturra o el otro o lo que fuere. Y sobre todo si es en la Sierra Bauruco y en los parques nacionales. Eso queda claro. Exacto. Entonces, yo soy investigadora y siempre le digo a mis estudiantes, los investigadores no se andan oponiendo a las cosas, los investigadores tienen retos e investigan. Y primero hay que investigar, estudiar el problema y entonces ver qué es lo que está pasando y cómo afecta eso a la biodiversidad o a la sociedad o a lo que estuviera afectando, si es que afecta algo. Pero lo fundamental es investigar y después, con los argumentos disponibles, entonces hay que discutir, hay que negociar con la sociedad y con todos los grupos. Al menos esa es mi posición. Yo estoy de acuerdo con Ángela, y una de las cosas que tenemos que pensar, estamos hablando de Sierra de Bauruco, por ejemplo, la siembra de aguacate, pero ¿de dónde se trae el guaconejo también? Que es una fuente de exportación masiva que hay ahora mismo. Hacia Europa, para hacer Hacia cosmético o que sí. orgánico también. Entonces, tenemos el caso de una explotación excesiva. ¿De dónde sacas el guaconejo? Del bosque que hay también en esa zona. Entonces, que conste que nosotros estamos en contra del corte del guaconejo. Sí, pero eso es lo que digo. Tú tienes, pero la fuente para la producción, que debería ser la producción, ahí sí tenemos que utilizar biotecnología, porque si hay que producir, o sea, el guaconejo, desde un punto de vista utilizar hormonas para enraizamiento, para una producción vegetativa, para hacer fincas para producir, para la exportación, porque no necesariamente hay que extraer masivamente. Cultivarlo en bacterias. Cultivarlo algo así masivamente de las áreas, porque no tienes control y va a desaparecer con el tiempo. ¿Y ustedes no están de acuerdo con la siembra de uva de Neiva? ¿En qué medida ese cultivo resulta de alguna manera? Mientras no se eliminen los salares naturales de Neiva, por ejemplo, y los bosques
los tipos de vegetación naturales de la provincia de Neiva. Yo no tengo por qué oponerme a las uvas, al contrario, me gusta. Y creo que es una fuente de riqueza. No introduce ningún elemento raro dentro del ecosistema que ahí tenemos. Puede introducir los hongos que son patógenos de la uva, dependiendo de la cepa que se traiga. Pero para eso están los fitosanitarios. Y hay controles. Entonces, todo se puede hacer dentro de un esquema, como dice Amelia, de control. Tienes que sembrar, tienes que comer. Claro. Entonces, y eso dinamiza la economía. Claro, no es la producción, porque nosotros estamos produciendo para consumir también. Pero tú puedes utilizar las tierras que están ya degradadas, o sea, ya cortadas. No tienes que ir a cortar todo lo que queda, principalmente en las áreas protegidas. Entonces, no, ahí no se debería permitir nada, según entonces, se sabe, si tú tienes un área degradada ya que se ha cultivado, tú puedes comenzar, como han hecho en la zona de Baní, que se ha dedicado al cultivo de mango, y en áreas que se ha cultivado tradicionalmente. Entramos al bloque final de este panel de botánicas, no botánicas, sino botánicas RD, a solicitud de nuestras distinguidas invitadas. ¿Cuál es la perspectiva docente, científica y práctica? Es decir, del beneficio que puede esperar a corto, mediano y largo plazo la sociedad dominicana, las comunidades, porque aquí también viene esto, lo étnico. Y ahí sería bueno la oportunidad de Dalia, que volvió a su pueblo, a su provincia, a hacer investigación. ¿Cuál es la perspectiva ya en esos 3, 4 aspectos que son muy importantes al momento de que incluso alguien decida, viendo esto, decir, oye, pero a mí me gustaría estudiar botánica? Yo quisiera también ser parte del esfuerzo y del aporte que hacen no solo estas mujeres que son biólogas, sino los biólogos y botánicos y botánicas del mundo entero. Dalia. Sí, yo creo que primero la base está en iniciar con las escuelas, el primer paso. Mi experiencia en toda esta trayectoria, todavía hay personas que me preguntan a mí, ¿qué es la biología? Que personas que ya incluso han estudiado, niños, bueno, se puede dejar pasar la oportunidad, pero ¿qué es la biología? ¿De qué tú haces ahí? ¿De qué tú vas a vivir? ¿Solamente va a dar clases? O sea, no tienen una idea de qué se hace en esta área. Y creo que el primer paso sería ese, iniciar educando de base los niños, adolescentes. Debemos también, creo, de promover la carrera, darla a conocer, entre otras. Haciendo énfasis. ¿No quisiera un paquete de becas, es decir, de recursos como para que se vaya un nutrido grupo, que debería, ¿verdad?, también verse en esa perspectiva, un nutrido grupo de los más, con los de mayor vocación, que comenzaron siendo voluntarios, que comenzaron haciendo pasantías, que se graduaron y dentro de la carrera se perfilaron hacia una determinada área de la biología, porque también eso es importante, pienso, que nuestros científicos entren desde el principio en contacto con el exterior y con lo que hay, claro que sí, como ¿verdad?, mundo vegetal en el resto de... Desde ese punto de vista aquí, yo creo, de manera personal, que el grupo de biólogos es una de las comunidades que más se la busca. Se la busca. Siempre hay un biólogo. La mayoría de los estudiantes que se gradúan en la universidad de biología salen fuera a hacer maestría. Sea que busquen becas o oficiales del MESI o ellos mismos se buscan sus contactos fuera, como acaba de irse Josué Canela, que se fue con su contacto que hizo él mismo gracias a sus notas y a lo espabilado que es. Está en Georgia University. Fritz Pichardo también se fue a hacer su doctorado con contactos que fue creando él desde su espectro profesional. Y los muchachos andan bien encaminados. Aquí lo que hace falta es
Desde el punto de vista institucional, que haya más pasantías, que haya más oportunidades, que haya más voluntariado, que se den más becas estudiantiles, porque hay que ver que los muchachos tienen que pasar el día en la universidad y tienen que comer y tienen que pagar pasajes, y eso debería ampliarse en el MESID. Las becas de ayuda para manutención de esos estudiantes. Abrir la carrera en otros centros regionales. Pero para eso necesita la universidad más maestros, que es algo que aligerar un poco la burocracia, por ejemplo en la UAS, y no sé, ayudar más a la escuela de biología, para que pueda contratar más maestros, para que se agilicen los procesos y que se pueda abrir la carrera en los centros regionales, al menos en uno, porque somos la escuela de la sede y ahora creo que hay una privada que va a abrir biología, pero por ahora somos la única. Entonces habría que tener más formas de que haya más juventud estudiando. Sí, yo creo que aparte de incentivar que los muchachos salgan a estudiar fuera, porque nosotras somos, por lo menos nosotras tres, tuvimos la oportunidad de salir al extranjero. Nosotras nos fuimos con beca Fulbright. Yo me fui también con una beca del gobierno de Brasil, la primera vez que salí a estudiar fuera. Y en esos tiempos no era como ahora, que los muchachos tenían facilidades, muchas facilidades de beca. Seguro que no eres ni chamana ni bruja. No, pero en esos tiempos fueron las oportunidades de las embajadas, de las diferentes embajadas extranjeras. Aunque no crean, nos han considerado brujas y algo peor. Ya no las queman, pero algo hay, algo debe de haber. Pero yo creo eso, yo que tuve la experiencia nosotros que tuvimos la experiencia de estudiar fuera, todos mis compañeros de Cornell, por ejemplo, llegaron y ocuparon una posición en la que pudieron ayudar e incentivar la botánica en sus países o en algunas. Pues tengo el caso de una compañera del Líbano que llegó a incentivar la botánica, era la primera formada en el área de botánica en el Líbano. Entonces, creo, a ella se le dio mucho apoyo en la Universidad del Líbano y creo que hay que darle apoyo a esos muchachos que salen a formarse fuera, a abrirle las puertas cuando regresan, para que esa masa que nosotros estamos enviando al extranjero regrese a aportar los conocimientos que adquieren y no vuelvan y tomen el avión y se nos vayan de nuevo. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado con muchos estudiantes que han salido? Entonces, ¿por qué? Porque salen a aprender técnicas nuevas, a ver una visión nueva y tratan de incentivar eso en el país. Las universidades, los centros de investigación tienen que tener mayor apertura. Así esa gente joven que quiere regresar al país a aportar sus conocimientos, los conocimientos adquiridos fuera, porque es difícil para una persona joven con maestría, con doctorado, regresar y no tener oportunidad de desarrollarse. Es decir, ¿y ahora qué vengo a hacer? Si hablan inglés se van a un call center, porque es la única oportunidad, la única puerta abierta que tienen. Entonces ahí tenemos el problema de las ciencias en el país, incluyendo la botánica. Hay ese problema que lo tenemos y lo hemos padecido nosotras y lo ha padecido la juventud que ha regresado y que dice, ¿qué hacemos ahora? Y termina siendo pluriempleo. Pluriempleo. Entonces te preguntan, ¿pero en qué estás investigando? No puedes investigar. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. En esa perspectiva, ustedes no... Bien, yo estoy totalmente de acuerdo con que el tema comienza en la escuela. Si a ti no te enseñan mira, sale y busca lagarto y tráeme y clasifícalo y averíguame de qué especie es o de qué grupo es, o lo mismo con las mariposas, o lo mismo con las plantas. Se hacía antes, porque eran cosas comunes también de la pedagogía. Por ahí debe de comenzar todo, pero también, ¿cuál es la perspectiva de ustedes sobre la divulgación de la botánica en nuestro país? Y no hablo de publicaciones en Moscosoa, que es por el nombre diablo Moscosoa. Moscoso, sí, no, yo sé que es por Rafael María, ¿verdad? Tenemos Moscosoa, Novitates Caribea y Ciencia Sociedad, hasta ahora. 3 revistas, pero esencialmente revistas, más que de divulgación, revistas científicas. Sí.
¿En qué medida también uno necesita, o los muchachos en la escuela, desde la escuela, necesitan recibir divulgación científica a manera de incentivar también la pasión, el interés, que bueno, que no se consigue diciendo, mira, si tú estudias botánica, tú vas a vivir de no se sabe de qué. ¿Usted me entiende? O va a tener que hacer eso que ustedes describen. ¿En qué medida esto de decir, que siempre me lo he encontrado muy raro, que una cosa nacional nada más parece en Valladolid? En vez de decirme, ¿por qué no sembramos, en vez de plátano, para reforestar, o de aguacate o cualquier otra cosa, ¿por qué no poderlo hacer con la caoba, que hasta cierto momento fue la cuestión nacional, la flor nacional? Lo es. Pero es que no se podía ver la flor de la caoba, es muy chiquita, y para verla, yo se la enseñaba a mi estudiante en los billetes, en el papel moneda. Ahí está. Eso era lo que yo hacía, porque había unos dibujos. Pero muy antes bonitos. la botánica nos la enseñaban en la filatelía. También. Ahora hay muchos, en el correo ha tirado. Y antes nosotros de niños, además de los álbumes de pelotero, Sí, eso habían álbumes de flores o álbumes de plantas. Eso es algo que hay que retomar. Hay que retomarla. Yo creo que sí, que una de las cosas es, primero, los maestros de ciencias naturales. Hay que fortalecer esa parte aquí. Que los que están trabajando en las comunidades tienen su entorno para la enseñanza. Es algo que han hecho en muchos países. Estamos hablando de países al mismo nivel que nosotros, donde se enseña hasta saliendo al patio, como decimos nosotros. Entonces enseñándoles el lagarto, el insecto, la planta que crece en los alrededores, integrando los muchachos de la zona al entorno, a su entorno, y analizando lo que hay. Hay muchas asociaciones, por ejemplo, y grupos. El Grupo Jaragua trata de hacer eso en la zona de Oviedo, El campamento de con el campamento de verano que tienen, a donde también ponen los niños a pintar las aves de la zona, a trabajar a ver lo de la cotorra, que es un problema que tenemos aquí bastante grave, que es lo de sacar los pichones y vender los pichones de la cotorra para la gente tenerlo en las casas. Entonces creo que ahí hay que, creo que el Ministerio de Educación tiene que tener una parte más activa en lo que sería la parte de ciencias naturales. De formación de maestros. Formación de maestros en para esa área de las ciencias naturales. Porque usted tiene eso es una realidad que tenemos. Ya tenemos porque eso ya es más para enseñanza, más que la parte científica que nosotros estamos hablando. Porque en el tiempo del profesor Marcano era la escuela normal lo que formaba. Entonces eran otros tiempos. Entonces yo estoy muy de acuerdo con usted. Y claro, incentivar que estos muchachos se vayan y regresen de nuevo y vayan a las universidades a formar esos maestros. Como hemos hecho nosotros. Sí. ¿Usted no toma tisana? Yo, claro. Claro. Sí. Qué bueno. Porque resulta ser que ese conocimiento fue tradicional aquí. Nosotros tuvimos tradición de muchas cosas. Todavía cuando yo voy a enseñar, una de las clases tiene que ser eso. Y siempre cuando yo enseñaba en los centros regionales, a los que van a ser maestros de secundaria, se le dan 2 botánicas. Y una de ellas, siempre hay un grupo en la clase que se interesan por esa parte de la medicina natural. Y van y algunas dicen, tú eres de la bruja del pueblo. Así yo usaba, y siempre tengo algunas brujas en el curso, o brujos también. Y es muy interesante porque eso es lo que yo hago. Yo hago que ellos vayan a la comunidad a buscar sus plantas, por los nombres vulgares, entrevistando a la gente mayor, y luego confirmando en la página de Wikipedia. Y al mismo tiempo van actualizando el folleto de Marcano, que es todavía lo que yo uso en parte porque es más barato. Y si tú tienes un nombre, aunque se haya sinonimizado, todavía es un nombre que te permite actualizar en una base de datos. Y así aprenden a manejar varias herramientas al mismo tiempo. En realidad, hasta hay que enseñar a los muchachos a marotear.
Todo. Porque antes ya los muchachos no saben lo que es una quenepa y mucho No. menos un limoncillo, por así decirlo. es. O En porque esta- uno de esas plantas era macho y no paría, y la otra te daba limoncillos que salían doble. La dioicidad. La que dioicidad. La especie dioica. ¿Y qué es una especie dioica? Ah, como la lechosa, que hay una planta macho y una Y el limoncillo. Sí, eso todo es parte de eso. Eso es lo que se hace con eso que van a ser maestros, para que puedan enseñar ese mismo método a sus estudiantes, a volver a la comunidad. Además de agradecerles a ustedes, Ángela, Jacqueline, Amelia y Dalia, que hayan sacado el tiempo para estar con nosotros. Yo les prometo que el próximo que voy a hacer va a ser solo con botánicos. Ya tú lo has hecho muchas veces. No, con biólogos. No, porque como esta fue dedicada a ustedes, a nuestras mujeres botánicas y a la botánica en la República Dominicana, pues muchas gracias. Este canal está particularmente agradecido con ustedes y esperemos que esto sirva de provocación también, y que se dejen de estar cortando el guaconejo o permitiendo que se haga, o permitiendo que se siembre En la cualquier Sierra de especie Bauruco. en la Sierra de Bauruco o en, En el Parque Nacional. al lado de los ríos, que también hemos visto cualquier cantidad de cosas, porque también los acusan a ustedes, Y allá los en Valladolid, ambientalistas y los ecologistas, de ser fundamentalistas. Yo pienso que lo son, pero creo Hay que que tienen serlo muchas un razones poco. para hacerlo. Creo que tienen muchas razones para hacerlo, porque sin los apasionados y los bien intencionados como ustedes, pues vamos a ir perdiendo parte del futuro, porque es del futuro, ya una buena parte del pasado lo hemos perdido, y lo que tenemos es que abonar un poco el futuro para que las generaciones más venideras pues vean por lo menos algunas de las Es cosas la que mejor nosotros forma, hemos visto. la mejor forma de mantener el legado de todos esos extranjeros que vinieron y de todos esos dominicanos que han sido nuestros maestros. Así. Sí. Sino para qué aprendimos, para qué nos enseñaron, para que se pierda todo después. No. Bueno, muchas gracias, de Muchas verdad, un gracias gran a placer, ustedes. un Gracias. gran honor. Y esperamos que este panel, como otros, pues sea del interés y de la utilidad con la que hemos esperado, hemos concebido presentárselos al país. Muchas gracias.